Muy bien, pues vamos a situarnos en la epístola de Santiago, que es la epístola en la que estamos meditando, y vamos a dar un salto, vamos a pasar ya al capítulo 3, Y voy a leer los 12 primeros versículos, los voy a leer como suelo hacer habitualmente en la Nueva Traducción Viviente, pero bueno, donde quiera que estés y sea cual sea la versión que tengas, espero que podamos entenderla de la misma manera. Eso es lo que le pedimos al Señor. Dice el capítulo 3, verso 1 de la epístola de Santiago: Amados hermanos, no muchos debéis llegar a ser maestros en la iglesia, porque los que enseñan seremos juzgados de una manera más estricta. Es cierto que todos cometemos muchos errores, todos ofendemos, pues si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. Verso 3. Podemos hacer que un caballo vaya donde queramos si le ponemos un pequeño freno en la boca. También un pequeño timón hace que un enorme barco gire a donde desee el capitán, por fuertes que sean los vientos. De la misma manera, la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos. Así también, una sola chispa puede incendiar todo un bosque. De todas las partes del cuerpo, la lengua es una llama de fuego. Es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo. Puede incendiar toda la vida porque el infierno mismo la enciende. Verso 7. El ser humano puede domar toda clase de animales, aves, reptiles y peces, pero nadie puede domar la lengua. Es maligna e incansable, llena de veneno mortal. A veces alaba a nuestro Señor y Padre y otras veces maldice a quienes Dios creó a su propia imagen. Y así la bendición y la maldición salen de la misma boca. Sin duda, hermanos míos, eso no está bien. ¿Acaso puede brotar de un mismo manantial agua dulce y agua amarga? ¿Acaso una higuera puede dar aceitunas o una vid higos? No. Como tampoco puede uno sacar agua dulce de un manantial salado. Vamos a hablar con nuestro Padre, vamos a pedirle que nos dé la capacidad de entender este mensaje, esta parte de su palabra. Padre, nos tomamos esta parte de tu palabra muy seriamente, como que tú la envías con un propósito a nuestra vida. Te pedimos, Padre, que nos des la asistencia de tu Espíritu Santo, el Espíritu de tu Hijo Jesús, para que podamos entenderla en su justa medida, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, la verdad es que según vamos avanzando en la epístola a Santiago, nos vamos topando con cuestiones que realmente cada vez son más delicadas, llegan a lo más profundo de nuestro ser. ¿Cuántos de vosotros y de vosotras no os habéis preguntado alguna vez, pero ¿por qué dije eso? ¿Pero por qué tuve que decirlo? O incluso pensar, bueno, ¿y por qué esta persona me ha dicho eso? ¿Por qué me ha hecho este daño? Claro, daño con la lengua. Cuando hablamos de lengua, hablamos de palabras. Esto es muy importante, ¿verdad? Vamos a situarlo. Pero, ¿por qué no lo pensé antes de decirlo? ¿Cómo no imaginé las consecuencias de lo que iba a pasar? ¿Cuánto daño pude hacer a esa persona que se tomó en serio lo que yo le dije cuando no era del todo cierto o cuando yo estaba equivocado? Estas preguntas creo que todas y todos nos las hemos hecho en alguna ocasión. ¿O estoy solo en esto? Me da que no. Santiago dice que no. Dice que todos nos equivocamos, que todos ofendemos. Yo soy el primero que no solamente me ha ocurrido, sino que me sigue ocurriendo, que pronuncio palabras inadecuadas,
en el momento inadecuado, a la persona inadecuada. Y tengo que recapacitar, y gracias a Dios que puedo recapacitar, caer en la cuenta y decir, Señor, perdóname, pero no solamente eso, tengo que ir a esa persona también y pedirle perdón, decir, perdóname porque esto que te he dicho no es así, o no quería decirlo, no sé por qué lo he dicho siquiera. ¿Os ha pasado? ¿Cuántas veces? Yo creo que yo incontables, y le pido al Señor, ahora vamos a ver, ¿no? ¿Qué solución nos ofrece el Evangelio? ¿Qué solución nos ofrece la palabra ante esta situación que es tan común a todos nosotros? Claro, podríamos decir, quizás la solución sea hacer un voto de silencio. Hay personas que hacen voto de silencio, se meten en un monasterio, en un lugar cerrado, y dicen, hago voto de silencio, no hablo más, con lo cual no peco. Bueno, si hiciéramos eso y si esa fuera la solución, ¿quién llevaría adelante la gran comisión? Id y predicad el Evangelio a toda criatura. Por lo tanto, no es esa la solución. La solución no es el voto de silencio, con todos mis respetos a quien lo haga. Pero no es esa la solución que el Evangelio nos ofrece. Hay otra solución, ¿verdad? Ahora, yo si echara la vista atrás, y te animo a que lo hagas, si no ahora, pero cuando estés a solas en casa, eches la vista atrás hacia tu infancia, eches la vista atrás en tus años, y con la ayuda del Espíritu Santo te pongas a orar y empieces a reflexionar cuántas cosas has podido decir a amigos, amiguitos en tu infancia, en tu adolescencia, cuántas cosas has podido decir que no eran ciertas, cuántas cosas han podido herir las vidas de otras personas, cuántas cosas han podido inducir a otras personas a hacer algo que no debían. ¿Cuántas veces te has hecho maestro de esas personas o maestra de esas personas? Y si haces este ejercicio, como yo lo hago, te darás cuenta que son incontables y que solamente la obra de Cristo es capaz de sanar tanta y tanta maldad. Hacer el ejercicio en vuestra casa y decir, bueno, ¿cuántas cosas he podido decir en mi infancia a mis amigos, hasta a mis amigas? Y veréis que si no es por la confianza puesta en la obra de Cristo, son incontables las veces que podemos habernos equivocado con las palabras, con la lengua. Bueno, pues aquí también tiene efecto la obra de Cristo, una obra sanadora, restauradora, una obra liberadora. Si tú estás en esa situación, hoy es tu día, hoy tienes que escuchar esto, porque es muy importante. ¿Cuál es la solución que nos propone el Evangelio para el mal de la lengua? Hasta aquí por hacer un resumen de Santiago, nos dijo Santiago que las pruebas son necesarias en nuestra vida para madurar, que necesitamos paciencia, que necesitamos constancia, que debemos ser ricos pero para con Dios, que somos una valiosa posesión de Dios, que tenemos una ley que nos hace libres, que no debemos hacer favoritismo a las personas y que además somos salvos para obrar. Este sería el resumen de lo que hasta aquí hemos visto. Y hoy vamos a afrontar lo que es la lengua, otro problema en el común de los mortales, la lengua. ¿Qué hacemos con la lengua? ¿Qué hacemos con nuestras palabras? Y dice el versículo 1, amados hermanos, no muchos debéis llegar a ser maestros en la iglesia, o no os hagáis maestros muchos de vosotros, porque los que enseñan seremos juzgados de una manera más estricta. Es cierto que todos cometemos muchos errores, todos ofendemos, pues si pudiéramos dominar la lengua seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. Esta es una seria advertencia de parte de Santiago, de parte de Dios, para quienes nos ponemos a enseñar, para quienes nos ponemos aquí en el frente. ¿Pero por qué? Porque vamos a ser juzgados de una forma más estricta. ¿Y por qué? Porque influimos en personas de buena voluntad, que quieren entender a Dios y que quieren ser guiados por su voz. Por eso es una responsabilidad enorme, ¿verdad?
todo maestro, toda persona que quiere hablar de parte de Dios debería hacerlo así, de parte de Dios, pero delante de Dios. Esta es la clave, ¿verdad? Para poder ponernos aquí, es decir, necesito conocer a ese Dios, necesito que Él me hable primero para poder hablar yo luego a los demás. Y esto es muy importante. Mira, yo hoy podría estar haciendo una predicación populista, podría estar hablando de cómo está el mundo, de problemas que nos afectan a nivel general, y posiblemente eso fuera muy atractivo. ¿Qué es lo que atrae a las personas? Pues muchas veces son mensajes populistas, ¿no? Mensajes de cómo me puedo hacer rico, cómo puedo, incluso infinidad de conferencias que llaman mucho la atención y que atraen a las personas. Pero quizás cuando nos hablan de los problemas que nosotros tenemos personales, de cómo tenemos que ser nosotros para poder agradar a Dios, eso quizás no sea tan popular. Eso no interesa tanto. Pero la persona que quiere hablar de parte de Dios tiene que tocar todos los temas que Él nos presenta en su palabra. Todos. Y si está el problema de la lengua en la palabra, es porque necesitamos tratarlo y entenderlo desde su punto de vista, porque lo necesitamos. Jesús hablaba con las personas y hablaba de muchos temas, pero iba al fondo y al corazón de las personas. Porque había personas que pensaban que los problemas eran generales, y él decía, no, el problema lo tienes tú. Tú. Por eso hoy nos vamos a centrar en esto, ¿verdad? Y me gustaría que pensáramos en lo que acabo de decir, ¿no? La persona que se ponga a enseñar debe hablar de parte de Dios, pero delante de Dios. Delante de Dios. Ahora, a veces, imaginémonos, ¿no? Hablando de estas cosas, un médico nos llega con una mala noticia. Una mala noticia puede ser una enfermedad grave, ¿no? Y ciertamente, en principio, esto no es agradable para nadie. No es agradable porque es duro. Pero imagínate que con esa mala noticia que te da ese doctor, viene también el tratamiento adecuado. Pero no solamente es eso, sino que entiendes que te ha dado ese diagnóstico a tiempo y que hay solución. Eso es lo que hace el Señor. Él no trata de darnos mensajes populistas que nos agraden los oídos, no. Él nos dice lo que tenemos que oír, pero no solamente nos dice lo que tenemos que oír, nos dice cuál es la solución a nuestro problema. Por eso se convierte el Evangelio en una buena noticia, porque nos dice cómo estamos nosotros, pero también nos dice cuál es la solución a nuestro problema. Y por eso cuando nosotros hablamos de parte de Dios, debemos ser capaces de presentar cuál es el problema, pero también dar la solución que la palabra nos presenta, ¿verdad? Debemos solo ceñirnos a la palabra. Cuando nos ceñimos a la palabra, eso nos da autoridad, nos habilita. Porque, de verdad, ayer hablando con unos hermanos, veíamos cómo hay tantas personas que supuestamente están hablando de parte de Dios y lo que se están creando son obras muy humanas. Pero dice el Señor, Él mismo lo dice, mis ovejas conocen mi voz, conocen la voz del pastor y lo siguen. Y yo sinceramente creo que de los que aquí estamos, todos y todas estamos familiarizados con la voz del Señor, con esa voz que nos guía. Por eso, ¿qué sentido tendría yo el que me pusiera aquí? ¿Qué sentido tendría si tratara de llevaros a otro sitio que no es donde el Señor quiere que estéis? Sería ingenuo por mi parte. Pero yo sé que vosotros tenéis el oído afinado, tenéis el oído acostumbrado, familiarizado con la voz de vuestro pastor. Y sois capaces de discernir cuando alguien os habla de parte de Dios y cuando no. De lo cual me alegro y por lo cual le doy gracias a Dios. Y cuanto más conozcamos la palabra y cuanto más cercanos estemos al Señor, más difícil será que nos engañen. Porque, como hablábamos ayer con estos hermanos,
hay infinidad de personas que supuestamente hablan en el nombre de Dios, pero lo que se ve en sus vidas, lo que reflejan sus vidas, está muy lejos de lo que el Señor Jesús enseñó con su testimonio y con su ejemplo. Y lo digo con dolor de corazón, pero es así. Hay otro factor que no deberíamos de perder nunca de vista, y es que la persona que habla de parte de Dios siempre te va a llevar, siempre te va a exhortar, siempre te va a animar a que sigas a Cristo, no a Él. Yo no quiero que nadie me siga. Yo quiero que las personas, igual que yo, seamos capaces de seguir a Cristo. Y esto es muy importante también. Saber reconocer la voz del pastor, de Cristo, y saber que la persona que me habla me anima a seguir a Cristo, a buscarlo. Las palabras tienen mucho poder, tanto poder que dice en Proverbios capítulo 18, en el verso 21, Proverbios 18, 21. La lengua puede traer vida o muerte. Es muy, muy taxativo, ¿verdad? Dice, la lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. ¡Wow! Se complementa lo que dice Santiago con lo que dice Salomón en los Proverbios. Hablar mucho trae consecuencias. Ahora, ¿qué pasa con la palabra? ¿Por qué tiene tanto poder la palabra? Os voy a poner 3 ejemplos en la Biblia, empezando por Génesis. Dice Génesis y comienza, como ya sabéis, diciendo, en el principio era Dios, y Dios dijo y Dios hizo. Ese es el primer capítulo. Dios dijo e hizo. ¿Por medio de qué creó Dios? Por medio de la palabra. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El Logos, el Verbo, la palabra, Cristo encarnado. Y luego Hebreos dice, Dios ha hablado de muchas formas y de muchas maneras. Es decir, Dios se comunica, Dios es capaz de hablar, y que entendamos y que hagamos ver al mundo que nos rodea que Dios habla, no solamente existe, sino que habla y actúa por medio de la palabra, es importantísimo. Dios no es una fuerza inerte, no es algo que está ahí. Ahora se habla bastante o mucho de una fuerza, una energía que existe. No. Dios no solamente es poder, no. Él habla. Él se deja conocer por las personas que Él ha creado. Y su objetivo no es solamente que lo podamos conocer, sino que lo podamos escuchar. Y que lo podamos obedecer. Y esto es algo muy importante porque aleja esa imagen de un Dios impersonal, un Dios que no tiene nada que decirme a mí, que no tiene nada que ofrecerme. No, Dios habla, se comunica. Y déjame que te deje caer una pregunta que suelo hacer yo a algunas personas que no creen en Dios. Digo, ¿tú crees que el que nos ha capacitado para comunicarnos entre tú y yo es capaz de comunicarse conmigo? ¿Es posible que tú y yo nos estemos comunicando y el que nos ha facultado para comunicarnos no pueda comunicarse contigo? Piénsalo. El que nos ha hecho así tiene la facultad de comunicarse con cada uno de nosotros y de nosotras. Y esto es algo extraordinario, es maravilloso. Dios no se va a quedar lejano, ¿verdad? Por eso el poder de la palabra. Dios creó por medio de la palabra, se manifestó a través de la propia palabra. Dios creó todo por medio de Cristo y para Cristo, que Él es el Verbo, es el Logos. Pero hay un segundo problema en todo esto, que se suele dar bastante y tristemente, y es que hay personas
que piensan que Dios solamente habla a través de ellos. Tremendo problema para las personas que piensan así. ¿Por qué? Porque Dios tiene un solo mensaje. Dios solamente tiene un mensaje, pero tiene muchos mensajeros. Y esto no contradice en absoluto a lo que dice Santiago, no lo contradice. Mira, en el capítulo 9 de Mateo, no lo busque en Lu, que no está, porque luego buscaremos otro. Lo voy a leer yo rápidamente. Capítulo 9 de Mateo, verso 35. Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas de aquella región. ¿Y qué hacía Jesús recorriendo aquellas aldeas? Decía, enseñando en las sinagogas. ¿Y qué más hacía? Y anunciando la buena noticia. ¿Qué hacía Jesús? Enseñaba, anunciaba, hablaba la buena noticia acerca del reino y sanaba también toda clase de enfermedad y de dolencia. Y cuando vio la multitud, les tuvo compasión, porque estaban confundidas y desamparadas. Cuando vio a las personas, las veía confundidas y desamparadas. Necesitaban ser enseñadas, necesitaban ser instruidas. Los vio confundidas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Y a sus discípulos les dijo, y es muy importante, aquí es donde quiero llegar, a sus discípulos les dijo, la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que orad al Señor que está al cargo de la cosecha y pedirle que envíe más obreros a sus campos. ¿Qué está diciendo Jesús? Que oremos para que el Señor envíe más obreros a sus campos, gente que enseñe de Él, gente que trabaje para Él, que trabaje de su parte. Por eso no se contradice Santiago, dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que esto trae un juicio más serio, pero el Señor Jesús nos anima a orar para que Él mismo, el Padre, envíe obreros a su mies, más obreros. Estamos orando, ¿no? Por obreros, por siervos y siervas, ¿sí? Estamos orando, ¿eh? Hay que orar, cuando venimos los miércoles a orar, Señor, levanta siervos y siervas que te quieran servir, ¿no? Es muy importante. Marcos 9:38. Marcos 9:38, seguimos en la misma línea. Juan le dijo a Jesús, y aquí hago referencia a esas personas que creen que Dios solamente puede hablar a través de ellas. Y los hay, ¿eh? Gente que está obsesionada con que Dios solamente puede hablar a través de ellas. Dice Marcos capítulo 9, verso 38. Juan le dijo a Jesús, Maestro, vimos a alguien usar tu nombre para expulsar demonios, pero le dijimos que no lo hiciera. ¿Por qué? Porque no pertenece a nuestro grupo. Juan tenía esa filosofía, ¿verdad? Inicialmente, luego seguro que el Señor se la cambió. Pero dijo, no utilices el nombre de Jesús para sanar, porque tú no vienes con nosotros. Verso 39, dice el Señor Jesús, no lo detengan. Dijo Jesús, nadie que haga un milagro en mi nombre podrá luego hablar mal de mí. Todo el que no está en contra de nosotros está a nuestro favor. Si alguien les da a ustedes incluso un vaso de agua porque pertenecen al Mesías, les digo la verdad, esa persona ciertamente será recompensada. O sea que Juan inicialmente se opone a que alguien use el nombre de Jesús para hacer un milagro, un bien, una buena obra, y dice Jesús, no lo detengas. Nadie que haga tal cosa va a hablar mal de mí. Pero sin embargo hay personas que piensan que Dios solamente puede hablar a través de ellas. Y eso es un grave error. Nunca pensemos así. Pensemos que Dios nos puede hablar a través de las personas, a través de personas que quizás, para nosotros sería insospechado. Ni siquiera sospecháramos que Dios podía hablarnos a través de ellas. Hasta aquí, en cuanto a hacerse maestros, cuidado con los maestros porque luego la palabra de Santiago va a ir descendiendo hasta cada uno de nosotros.
Dice, bueno, el problema es hacerse maestro, y que sepáis que si lo sois, que si os hacéis, porque tenéis ese llamado, pues vais a ser juzgados más seriamente. Quizás al saber más, bueno, pues se nos pedirá cuentas de lo que sabemos. O sea que yo en ese sentido me siento ahora mismo, pues trago saliva, ¿no? Porque quiero hacerlo de parte de Dios y para Dios. Vamos a seguir, versículo 3. Podemos hacer que un caballo vaya donde queramos si le ponemos un pequeño freno en la boca. También un pequeño timón hace que un enorme barco gire a donde desee el capitán, por fuertes que sean los vientos. Bueno, de la misma manera, la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos. Una pequeña herramienta. La lengua es capaz de manipular masas. Bueno, no solamente en la Iglesia. Podríamos hacer referencia a cuántos líderes populistas están arrastrando a masas e incluso a veces los arrastran a la guerra. Esto no es algo que yo vaya a descubriros ahora. Es como un timón pequeñito que mueve un gran barco. Es decir, la lengua, el discurso populista, ¿a dónde lleva? A manipular, a jactarse, a mentir, a herir, a ofender, a adular, a encubrir, a matar. Y ahora la pregunta que nos quedaría aquí es, ¿tenemos problemas nosotros para domar nuestra lengua? A veces se nos escapa aquello que no queremos decir. Yo sí. Yo sí. Pero entonces, ¿cuál es la solución? Vamos a buscarla también en las palabras del Señor Jesús. Dice en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, capítulo 6 de Juan, verso 63. Solo el Espíritu da vida eterna. Y esto es muy importante, este versículo es clave. Solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. El voto de silencio no hace que mi lengua sea mejor. Es que dejo de dar agua, pero es que no doy ni buena ni mala. Y dice el Señor, solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo os he hablado, son espíritu y son vida. Pero algunos de ustedes no me creen. Es tremendo. O sea, el Señor dice, yo os estoy hablando, os estoy enseñando, os estoy dando palabras de vida, pero ¿cuál es el problema? Que hay personas que no creen que realmente yo esté hablando de parte de Dios. Pues Jesús sabía desde un principio quiénes eran los que no creían y también quién lo traicionaría. Entonces les dijo, por eso dije que nadie puede venir a mí a menos que el Padre me lo entregue. Qué importante es entender esto. Qué importante es entender que las palabras que el Señor nos está ofreciendo son vida para nosotros. Cristo, ese verbo encarnado, es la palabra hecha persona, es la palabra que nos alimenta. Y nosotros somos lo que comemos. Y espiritualmente también damos de aquello que nos estamos alimentando, pero no lo dudemos. Los esfuerzos humanos, dice el Señor Jesús, dice, los esfuerzos humanos no logran nada. Son sus palabras las que transforman nuestro ser. Hasta aquí está claro. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Ari? ¿Sí? Pues la solución que Cristo nos ofrece son sus palabras. Son sus palabras. Nutrirnos de sus palabras es lo que nos permite controlar lo que decimos. Igual que Cristo bendecía, tú puedes bendecir a los demás también. En la medida en que nos parecemos más a Cristo, haremos cosas que Él nos manda que hiciésemos. Ahora bien, vamos a seguir avanzando en Santiago. Dice el verso 5, así también una sola chispa
puede incendiar todo un bosque. De todas las partes del cuerpo, la lengua es una llama de fuego, es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo, puede incendiar toda la vida, porque el infierno mismo la enciende. ¡Wow! El infierno mismo la enciende. Claro, la palabra infierno que aquí aparece es la palabra Gehenna, con H intercalada, Gehenna. ¿Y de dónde viene esa palabra? Viene del valle de Himnón, que es un valle que está al sur de Jerusalén. Ese valle que estaba al sur era donde, bueno, ya desde el Antiguo Testamento venía de los hijos de Himnón, etc. Y ahí hubo varias batallas donde se tiraron los cadáveres, etc. Pero por no extenderme demasiado, simplemente deciros que en ese sitio es donde se tiraban las basuras de Jerusalén y se incendiaban. Estaban constantemente ardiendo, ahí es donde se deshacían de las basuras y lógicamente estaba fuera de la ciudad, no va a estar dentro, estaba fuera de la ciudad. A eso se le llamaba la Gehenna, el valle de Himnón. Ahora, ese valle que está fuera de la ciudad, que está constantemente ardiendo, ¿qué emana de ahí? Humos, vapores, olores, algo que a todas luces es desagradable e insano. Para que nuestra lengua dé algo sano, para que nuestra lengua dé bendición, nosotros tenemos que tener un corazón tratado por Cristo. Si no, recibirá la influencia de todo lo que la llenemos, de todo aquello que llenamos nuestra vida, nuestro corazón, será de lo que ella saque. Dice la palabra, es que no quiero que se nos escape este detalle. Puede incendiar toda la vida porque el mismo infierno la enciende, la Gehenna la enciende. Las basuras. ¿Cuánto cuidado tenemos que tener con nuestra lengua? Pero sobre todo, ¿cuánto cuidado tenemos que tener con lo que alimentamos nuestro ser interior? Vamos a continuar, vamos a avanzar. Verso 7. El ser humano puede domar toda clase de animales, aves, reptiles y peces, pero nadie puede domar la lengua. Es maligna e incansable, llena de veneno mortal. A veces alaba a nuestro Señor y Padre, como hemos hecho esta mañana, pero otras veces maldice a quienes Dios creó a su propia imagen. Indomable. Nadie puede domar la lengua. No es esfuerzo humano, lo dice el Señor Jesús. Dice, no es un esfuerzo humano. No se trata de que nos esforcemos, no se trata de que hagamos voto de silencio. Se trata de que llenemos nuestro corazón de las cosas de Cristo, de las cosas de Dios, para que de nosotros salgan cosas que bendigan a otros, que bendigan a Dios en primer lugar y que bendigan a los demás. Pero dice el apóstol Santiago, y lo dice muy claramente, es que él lo sabía, era un pastor y conocía la situación. Y dice, a veces alaba a nuestro Señor y Padre, pero otras veces maldice a quien Dios creó a su propia imagen. Y Santiago lo que está haciendo es presentarnos nuestra realidad, la realidad de muchos momentos de nuestra vida. Y Santiago dice, es necesario que tratemos el tema de la lengua, es necesario que tratemos estas cosas. Lo necesitamos. Podríamos estar hablando del volcán de La Palma, podríamos estar hablando de qué sé yo cuántas cosas, y posiblemente llegará un momento en que hablemos de todo eso. Podemos hablar de terremotos, podemos hablar de los políticos, podemos hablar de la situación económica, podemos hablar de todo lo que queramos, pero la palabra nos habla de nuestro problema, de lo que realmente necesitamos. Los hombres somos muy dados a hablar de política, de fútbol, de cosas que no nos afectan mucho, pero nos cuesta mucho más hablar de las necesidades y cómo estamos. Quizás las mujeres son más tendentes a ese tipo de cosas, ¿verdad?
en la mayoría, quiero decir, en líneas generales. Pero preferimos hablar de fútbol o preferimos hablar de política, pero no de cómo estamos, no de nuestro problema. Pero el Señor Jesús una y otra vez nos pone el dedo en la llaga. Una y otra vez. Lamentablemente nos encontraremos con personas, y de hecho si no te has encontrado, tarde o temprano te encontrarás con personas que se emprenden una cruzada en contra de otras personas que son o que se dicen hijos de Dios, alegando que están luchando contra los falsos maestros. No sé si te ha pasado, no sé si te has encontrado con personas que lo primero que hacen es hablarte de no sé qué pastor, no sé qué iglesia, no sé qué tal, que están haciendo esto, que están haciendo lo otro, y no digo yo que no haya que hablar de todo, pero de verdad, ese es el papel, porque igual mientras habla de eso no está hablando de lo que a él le sucede, ¿no? De cuál es su realidad. Y son personas que parece que conocen la palabra y que incluso utilizan la palabra para sacudir a uno y a otro. Pero dice Santiago, dice, ¿cómo puede ser que alabes a Dios y que luego estés maldiciendo al que ha creado a su imagen? O sea, ¿cómo te permites ese lujo? ¿Cómo te permites ese lujo? Y de verdad, vamos a procurar que en la medida de nuestras posibilidades, cuando las personas maldigan a otras delante de nosotros, tengamos el valor de decirle a esa persona, por favor, vamos a hablar de ti, vamos a hablar de mí. Vamos a hablar de cómo te encuentras tú y cómo me encuentro yo. O pregúntame cómo me encuentro. No para chismorrear, no, sino para intentar ayudarme. Quizás tengas una palabra de aliento, quizás tengas una palabra de bendición para mi vida, una palabra de consuelo, un bálsamo de parte del Señor. ¿Qué has recibido esta mañana del Señor y que me puedas dar? Quizás lo que a ti te ha edificado, a mí también me edifique. Dímelo. ¿Qué te ha mostrado el Señor en esta última semana? ¿Por qué camino te lleva el Señor? ¿No decimos que Él guía nuestros pasos? ¿Por dónde te lleva el Señor? Dímelo, porque quizás yo también lo necesito. No me hables de este o de aquel o del otro, o de no sé quién, o de es que iglesias, no me hables de eso. Háblame de lo que el Señor te está mostrando. Vamos a seguir. Verso 10. Y así, la bendición y la maldición salen de una misma boca. Sin duda, hermanos míos, eso no está bien. No lo permitas. ¿Acaso puede brotar de un mismo manantial agua dulce y agua amarga? ¿Acaso una higuera puede dar aceitunas o una vid higos? No. Pues como tampoco puede uno sacar agua dulce de un manantial salado. Agua amarga o agua dulce. El agua amarga es agua contaminada, no potable. No bebas agua no potable. Ahora, déjame que te diga algo. No sé si a algunos os gusta la montaña. Yo el agua más pura siempre la he encontrado en las alturas. Me acuerdo cuando subíamos a montes altos, alguna vez que he subido, pocas veces, yo no soy muy montañero, pero sí que he subido alguna vez, y me he encontrado con lo que llaman ibones, o como pequeños charcos. Puedes beber el agua ahí. Puedes beber el agua directamente, no te va a pasar nada. Es un agua pura, de nieve. ¿Qué ocurre con el agua que sale de los manantiales? Viene de los depósitos de la nieve de las alturas. Ese agua la puedes beber, es agua pura. Pero ¿dónde nace ese agua? En las alturas, en los depósitos de las nieves. Y dice Santiago, ¿acaso puede brotar de un mismo manantial agua dulce y agua no potable? No. No. No es que un chorrico sea bueno y el otro sea malo. Es que o es todo malo o es todo bueno. O sea, ¿de dónde están tus depósitos de agua? ¿Dónde tienes los depósitos que hacen que salte de tu corazón ríos de agua viva? ¿Dónde están tus depósitos de nieve? Están en la soledad, están en la palabra de Cristo.
están en su presencia. Mira, el profeta Ezequiel, en su capítulo 47, dice Ezequiel 47, en el primer verso, dice, en mi visión, el hombre que me llevó nuevamente a la entrada del templo, ¿dónde lo llevó? A la entrada del templo. Allí vi una corriente ¿de qué? De agua, que fluía hacia el oriente por debajo de la puerta del templo y pasaba por la derecha de la parte sur del altar. ¿De dónde salía el agua? Del templo, del templo. Y no me voy a extender, no voy a leer todo el pasaje, solamente os voy a llevar al versículo 12. Al 12, dice el verso 12 de Ezequiel 47, a ambas orillas del río que nacía del templo, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca se marchitarán ni caerán, y sus ramas siempre tendrán fruto. Cada mes darán una nueva cosecha, pues se riegan con el agua del río que fluye del templo. Los frutos servirán para comer y las hojas se usarán para sanar. Y si nosotros queremos ser ese tipo de río, tenemos que buscar los depósitos de nuestra agua en el templo, en la presencia de Dios. Eso es lo que va a hacer que nuestra lengua cada vez esté más controlada, que de nuestra boca no salgan palabras corrompidas, que de nuestra boca salgan palabras que bendigan, palabras de consuelo, palabras que alienten al cansado. No es difícil de entender. No es difícil de entender. El esfuerzo humano no sirve para controlar la lengua. Lo que sirve es la obra de Cristo en nuestra vida. En la obra de Cristo en nuestro corazón. Nuestra relación con Él. Dicen, hay un dicho que dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Pero yo diría, y poniéndolo en positivo, desde el Evangelio, y las buenas compañías purifican tus costumbres. Y la compañía de Cristo purifica tu vida y purifica tu corazón. Y a la vez hace que se purifiquen tus palabras. Otra vez más, la solución a nuestro problema de la lengua, ¿dónde la encontramos? En Cristo. En Cristo. En Cristo. Cristo es el único que puede hacer que nuestras palabras bendigan, edifiquen, alienten y consuelen. Dice David, el rey David, en el Salmo 141 que ha leído antes, bienvenido, verso 3, dice, Salmo 141, verso 3, un salmo que me ha rondado la cabeza durante toda esta semana, pero él ora a Dios y le dice lo siguiente, toma control de lo que digo, Señor, y guarda mis labios. Un rey le dice al Señor, toma el control de lo que digo y guarda mis labios. ¿Podemos decir nosotros eso en esta mañana al Señor? Señor, toma el control de todo lo que diga y guarda mis labios. ¿Podemos hacer esta oración de David nosotros hoy de forma sincera? ¿Queremos que el Señor sea quien controla lo que decimos, quien guarda nuestros labios? Podemos hacerlo. Podemos hacerlo. Debemos hacerlo. Porque como dice Santiago, la lengua es indomable y la alimenta el infierno si no la alimentamos de las palabras de Cristo. Él vino a dejarnos un mensaje claro, un mensaje de amor, de entrega, de padecer por quienes no lo merecíamos. Y ese mismo mensaje nos habla hoy en día a todos nosotros. No sé si te sentirás agobiado muchas veces con tu forma de hablar o tus arranques. Oye, es que tengo unos arranques. Bueno, pues cuidado con los arranques, porque no sabemos el daño que podemos llegar a hacer.
podemos llegar a matar, no físicamente, sino anímicamente a las personas. Señor, toma control de todo lo que digamos y guarda nuestros labios en el nombre de Jesús. Que Dios os bendiga. Amén.